Buenas tardes, hemos llegado a la parte final, la crisis financiera de México, y el trabajo final se los vamos a presentar a continuación. Mi grupo, como ya saben, está conformado por Karin Casiano, Lucero García, Erika Banto, Wendy Celis y Jean-Pierre Rivas. En los últimos tiempos se había escuchado hablar sobre una crisis grande, que fue la que había sucedido en México en los años de 1994. A partir de la crisis de Venezuela, sabemos que el Fondo Monetario Internacional cambió significativamente desde su fundación. Es importante tener en claro que el gobierno mexicano pidió apoyo a los inversionistas americanos. La fecha exacta fue aproximadamente en diciembre. Aparentemente la idea original era reducir la inflación mediante la eliminación del componente principal, que en ese entonces no quería afectar al rendimiento económico. Casi en el año de 1994, desde las primeras horas hasta las últimas de ese año, fueron años de tristeza para el país mexicano. Casi 65 años bajo un mismo sistema de gobierno en México generó que en ese tiempo los presidentes pasaran el mando de uno a otro por elección, o lo que se conocía como el dedazo. Hubieron tres novedades tradicionales y tropiezos desde los 70 que venía registrando la economía mexicana. Se producía tras una profunda reforma estructural en pro de una mayor liberación de los mercados y después de que se habían logrado avances sustanciales en el combate en la inflación y en la disciplina fiscal y monetaria. Hubo demanda de ajustes más severos, pero menos prolongados, en el nivel de actividad económica y el bienestar. Y por último se activó un mecanismo que al arrastrar las instituciones financieras pusieron en riesgo el sistema del país. Brevemente, la introducción es que en ese momento el endeudamiento de México hacia Estados Unidos creció de manera rápida. La nacionalización, que fue casi por 1982, debilitó el sector bancario. Entonces, este trabajo básicamente que estamos presentando en esta oportunidad es para conocer la opinión de muchos que han tenido un fin de analizar cuáles fueron las principales causas de la crisis durante casi una década. Y recuerden, esta crisis constituyó un quiebre de proceso de reproducción normal de la economía de México, determinada y basada en la imposibilidad de responder compromisos a nivel internacional, llegando básicamente a tener México un desgaste que lo llevó a la devaluación del peso, lo cual elevó las tasas de interés locales en el país, y por eso se generaron todas estas anomalías en la crisis. En la exposición ahora vamos a hablar acerca del marco teórico. La etapa más crítica fue la crisis económica, ya que durante ese proceso de recesión, teniendo en cuenta que este es un movimiento cíclico que permite que la economía disminuya, esta tuvo una duración de 3 meses continuos de disminución del Producto Nacional. Por otro lado, en la crisis económica se pudo determinar que existe un factor primordial a nivel financiero y a nivel capital, es decir, no es de suma importancia la economía de bienes tangibles. Además, dentro del marco teórico podemos hablar acerca de la relación que existe entre la teoría política económica y la teoría únicamente que se centra en la economía. Durante la crisis económica hubieron ciclos de crisis, las cuales tienen una explicación y que iremos presentando a lo largo de la exposición. Tener en cuenta también que a pesar de la crisis económica, los mexicanos siguieron enviando dinero a sus familiares que viven en Estados Unidos, pero esta se redujo aproximadamente en un 20% en relación al año anterior. La particularidad de este es que se residía en la convergencia de muchos fenómenos por parte del Estado y de industrialización. Se caracteriza porque la organización pasa a ser una sociedad de conjunto, aumentando las relaciones entre los propietarios y no propietarios de la moneda en ese momento e inclusive del trabajo. Dentro de ese tiempo, casi llegando a 1994, tuvieron lugar diferentes transformaciones estructurales, repercutiendo principalmente en el campo laboral e ingresos de la población mexicana. Se combinaron diferentes factores que detuvieron el crecimiento e interrumpieron de manera notoria en cuanto a lo que son tasas y precios de productos que en este país se refiere. Casi para llegar a la época de los 70, la mayoría de las economías atravesaban por una marcada recesión en México. Finalmente, casi por la década de los 90, el periodo de crisis económica se caracterizó por una declinación de niveles inflacionarios. Cuando hablamos de materia económica, sabemos que el Tratado de Libre Comercio que se firmó en 1993 significó una gran entrada para procesos de apertura de comercialización de rentarización. Gracias. Buenos días, las causas. El presidente Carlos Salinas afirmaba que en México entraría como un país del primer mundo. También invirtió mucho en lo que era la infraestructura, aprovechándose de los beneficios que traería el tratado para mantener el déficit del 7% del PBI.
También emitieron lo que eran los tesobonos, que era una especie de deudas a corto plazo. Con respecto a las causas macroeconómicas, ¿no? La inflación y la estrategia exportadora, una necesidad ineludible y una estrategia postergada por los gobiernos populistas. La estrategia exportadora y el combate también de la inflación. En el 87 se creó un programa que tenía como objetivo reducir la inflación sin que se vea afectado el crecimiento económico, ¿no? La estrategia contra la inflación y el tipo de cambio y la balanza de pago. La inflación descendió del 160% que fue en el 87 a un 7% ahora en el 94. El Producto Interno Bruto tuvieron mucho éxito en la meta de disminución de la inflación. El financiamiento del déficit corriente y el riesgo de nueva crisis. Existía un déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos y el nivel de reservas internacionales continuó aumentando desde el 88. Con respecto a las causas microeconómicas, el sistema bancario antes del 1982 se caracterizó por captar ahorro y transferirlo hacia las actividades. Las consecuencias de la expropiación bancaria fueron la pérdida del capital humano, la desregulación financiera, que fue más que nada siempre dio una necesaria desregulación que trataba de adecuar las reglas de la operación a esquemas más competitivos. Y por último, la política económica después de la crisis. Esta estalló en el 94 bajo la forma de una macrodevaluación que respondía a la acción de disminuir el valor del sistema monetario, ¿no? La primera tarea que el nuevo gobierno debía de desplegar era más que nada la estabilización del tipo de cambio y la restitución de estos activos internacionales. Muchas gracias. Continuando con la crisis financiera mexicana del 94, surgió debido al excesivo gasto social, gastos en obras públicas, generó déficit en la cuenta corriente que era mucho mayor que la superávit de la cuenta capital. Cuando asumió el cargo el presidente Ernesto Zedillo, decidió devaluar abruptamente el peso de 3.4 por dólar a 7.2. Esto fue una devaluación del 110%. Los inversionistas extranjeros retiraron sus inversiones, generó fuga de capitales y esto generó inflación, colapso de actividades económicas, quiebre de muchas compañías, desempleo, ¿no? El Producto Interno Bruto bajó en un 6%, el dólar subió a 7.5 pesos, el déficit comercial creció, adicionalmente 5 millones de personas estuvieron desempleadas, un porcentaje de 15%, la deuda externa se elevó, el sueldo mínimo estaba alrededor de $3 por 8 horas de trabajo. Hubieron muchas medidas, dentro de ellas también fue el apoyo internacional por parte de Estados Unidos, del Fondo Monetario Internacional, del Bank for International Settlement, el Banco de Canadá y otros países como Argentina y Brasil. Hubieron muchas medidas que adoptaron para acabar con esta crisis, dentro de ellos aumentaron los sueldos mínimos en 7%, adicionalmente redujeron el gasto público en un 10% y autorizaron el aumento de sueldos mínimos en 12%. Anunciaron también incrementar tarifas de la gasolina y otros bienes energéticos y públicos. Y el gobierno creó un sistema de apoyo al sistema financiero, préstamos de liquidez en dólares como ayuda al sistema bancario, autorizaron a los bancos a acceder a fuentes alternas de capital y mayor colaboración extranjera en bancos nacionales. Hicieron un proyecto de restauración de cartera mediante unidades de inversión, un programa de capitalización y adquisición de cartera por parte del gobierno y establecieron un programa de ayuda a deudores y también créditos corporativos. Muchas gracias. Hasta luego. Hoy día, continuando con la exposición, tenemos las consecuencias de la crisis. Disminuyó el PBI, el Producto Bruto Interno, aproximadamente a un 6%. Tuvimos caída en las exportaciones directas e indirectas, esto debido al peso sobrevaluado en inversiones en CETES y tesobonos. Se presentó el efecto tequila, al advertir el gobierno de Ernesto Zedillo a los inversionistas el tema de la devaluación. Esto trajo consigo el incremento de la inflación por la devaluación del peso y la dificultad por controlar el tipo de cambio, debido a la caída en todas las reservas internacionales por las constantes fugas de capital. La inflación aumentó hasta un 52%, a pesar de que la economía estaba congelada. Sabemos que la moneda se devaluó en casi un 50% al no contar con capital extranjero. Debido al aumento de los intereses en los créditos, hubo una gran morosidad en los créditos vencidos al no contar con una capacidad de pago.
Debido a las escasas oportunidades de trabajo en México por la crisis económica de 1994 y 1995, se generó la migración a Estados Unidos. Esto significó un lamentable desempeño del país expulsor y es uno de los efectos mucho más preocupantes de la crisis económica.